Nuestro tema de hoy nos va a llevar a un viaje importantísimo porque vamos a entrar en el reino de los cielos a través de la descripción que nos dan los profetas. Por eso le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a hablar sobre tú creaste todas las cosas. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, estamos aprendiendo mucho sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a aprender hoy espero que nos ayude a reconocer nuestra verdadera condición y cuánto te necesitamos y necesitamos a Jesús. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, lo pedimos en Jesús. Amén. Para el día de hoy, Pastor, ya usted anunciaba esta semana que íbamos a tomarnos un tiempito más para explorar una visión que citábamos hace unos días, en esta misma semana, solamente la segunda parte, si podría decirlo así, de esa visión, la visión del trono de Dios en el libro de Apocalipsis. Pero cuando vamos al capítulo 4 de Apocalipsis nos encontramos con una presentación y descripción del trono que hace eco con algunas otras descripciones que se encuentran en el Antiguo Testamento, en algunos profetas del Antiguo Testamento. Me gustaría, Pastor, a partir de ahí, preguntar, ¿por qué es importante esta visión del trono? ¿Qué nos dice a nosotros los seres humanos? Que de hecho creo que queda patente en la forma en que respondieron los profetas cuando vieron el trono. Bueno, creo que fue un privilegio de algunas personas entrar en visión al trono de Dios, ese centro de comando de todo el universo, no solo del planeta Tierra, en los reinos de este mundo o en los gobiernos o en alguna administración, alguna organización, siempre está eso, ¿verdad? La oficina del presidente, la oficina en el palacio del rey donde está su asiento y siempre hay ese deseo de saber qué hay allí, cómo es, las prácticas que hay. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada presidente que asume el gobierno manda a decorar la famosa oficina oval, sí. y cada uno lo hace según su criterio, según su gusto, y gastan millones de dólares en eso. Pero Dios tiene un trono universal desde el cual Él gobierna absolutamente todo. Y a lo largo de las Escrituras es bien claro esto, aún libros como Salmos, que se puede pensar que es un contenido liviano, digámoslo, pero tiene realmente mucho que decir acerca del trono de Dios, cómo Dios se mueve. Ahora, no vamos a entrar a todos los detalles de esto, pero me gustaría que nosotros viéramos esta conexión que tenemos esta semana con el trono, porque recordemos que ahí en el trono se presenta lo que Jesús ha hecho por nosotros los seres humanos. Y hay una visión particularmente en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Me gustaría que la leyéramos en el libro de Isaías, el capítulo 6, y vamos a descubrir algunas cosas o recordar algunas cosas que están escritas aquí para nuestro beneficio. Isaías capítulo número 6 y vamos a leer los versículos, los primeros 7 versículos. Muy bien, dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Muy bien. Aquí tenemos esta visión magnífica, espectacular que tuvo Isaías. De hecho, él hace una descripción del trono porque él no era extraño
a una corte. Realmente Isaías era un cortesano del rey Usías. Él admiraba mucho a este rey. Usías hizo obras magníficas en Jerusalén. Una de esas fue hacer unos conductos de agua, unas conexiones para que las personas pudieran tener el agua más accesible. Entonces, pero un día Isaías ve el trono de Dios. Algunos creen que esta visión tuvo lugar en un día de la expiación, Wow. el famoso Yom Kippur, que una vez al año, basado en Levítico 16, donde están todas las instrucciones del día de la expiación, se hacía una purificación del santuario. Entonces algunos creen que Isaías estaba contemplando todo ese ritual, todo ese ceremonial del día de la expiación, y ahí fue donde el Espíritu de Dios lo tomó a él, y sus ojos fueron elevados por encima de las cosas de esta tierra. De hecho, hay algunas cosas en el relato, por ejemplo, cuando dice la casa se llenó de humo, cuando en el santuario terrenal se llenaba de humo, los sacerdotes tenían que salir, Sí. ya no podían ministrar porque indicaban la presencia de Dios allí. Ahora, algo que nosotros notamos aquí es lo sencillo de la descripción del trono de Dios, porque no es una descripción de qué cuadros tenemos ahí, qué esculturas, no es una descripción, sino que es una descripción del carácter de Dios. Y esto es algo extraordinario. Dice tanto en esta visión, y lo veremos también en Apocalipsis, que Dios es santo, santo, santo. Enfatiza su pureza, enfatiza su transparencia, enfatiza su integridad, que Dios es tan alejado, totalmente alejado del mal, es tan puro, todos sus propósitos. Realmente Dios es alguien a quien vale la pena conocer, porque es alguien en quien nunca hay una sombra de mal, absolutamente para nada, no hay una variación. Es alguien tan puro que Isaías se quedó viendo eso, y dice que los mismos ángeles que están en la presencia de Dios, ellos reconocen eso, ellos velan su rostro, su cuerpo mismo, porque ahí decía que cubrían sus pies con las alas, cubrían prácticamente todo su cuerpo. Ahora, no por temor, sino que es una reverencia, un afecto que los ángeles manifiestan ante el amor y la gracia de Dios, que realmente para nosotros los seres humanos es extraño, porque muchos tratamos a Dios, y yo digo tratamos, aquí nos unimos, cuando hablamos de los pecados, claro, nos unimos todos porque todos somos pecadores, ¿verdad? Aunque no necesariamente hacemos esas cosas, pero muchos tratan a Dios, ahí el viejo que está ahí arriba, y no sé qué. Yo escuchaba, bueno, y lastimosamente en las películas, hermano Gerson, que muchas personas ven, se trata mal a ese Dios, a Jesús que nosotros conocemos, y algunos lo quieren tratar así como un chero, como un amigo, tal vez con la disculpa de la expresión para este programa, pero eso es porque nosotros no hemos tenido una visión, una idea, aunque ya cuando comenzamos a leer las Escrituras tenemos una perspectiva de la santidad de Dios, y creo que nosotros no vamos jamás a tratar a Dios de esa manera, pero lastimosamente aquí en la tierra no lo hemos visto. Dios cómo tiene que perdonar, ¿verdad? Nuestra ignorancia absoluta, pero los ángeles se cubren y dicen santo, 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 y entonces la reacción del profeta es bien interesante, porque él dice, se consideró un hombre muerto y se vio como realmente era, inmundo de labios. Noten, no dijo, inmundo porque robé, inmundo porque fumé, dice, inmundo de labios, porque, y esto tal vez me lleva hacia una conexión con Apocalipsis, donde dice que nosotros debemos llegar a un estado de los 144,000 en cuya boca no se haya engaño, porque mire, donde más se prueba nuestra debilidad como seres humanos es en nuestra boca, porque refleja lo que hay dentro. Isaías reconoce, pero notemos ahora que lo que lo salvaba a él, lo que lo purificaba a él, no estaba dentro de él, ni estaba
en esta tierra, sino que vino de afuera, vino del cielo y sus labios fueron tocados y entonces dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí vemos nuevamente este concepto de la expiación, solo algo exterior al hombre, pero no de este mundo, es lo que realmente puede expiar al ser humano. Podríamos decir entonces, pastor, se me ocurre a mí ahora, que lo que nos presenta luego Apocalipsis de alguna manera complementa esto que experimentó Isaías al mostrarnos que ese perdón que recibimos, como lo recibe Isaías, fue logrado y ganado solamente por el Cordero que fue inmolado en nuestro favor. Y eso, ¿cómo debería impactar en nosotros al conocer que el Creador, porque de hecho Apocalipsis 4 y 5 hablan mucho del Creador, el Creador mismo es el que hace posible que podamos volver a Él? Eso es absolutamente así, que lo único que nos recomienda delante de Dios y lo único que nos habilita para la salvación es lo que Jesús ha hecho. Es lo que Jesús ha hecho como Cordero que fue inmolado porque Él asumió sobre sí mismo en una manera voluntaria. Él, nadie lo obligó, voluntariamente, por amor. Él se entregó a sí mismo por nosotros y como usted mencionaba en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos nuevamente eso, que alguien que no tenía necesidad, porque si Dios es el creador, claro, Él podía crear nueva vida. Ok, pecaron aquí en la tierra, pues simplemente los hago a un lado y sigo una ruta por otro lado. Pero Dios decidió venir y rescatar a los seres humanos. Noten que las reacciones, por ejemplo, en Isaías vemos la total debilidad, la total humillación que Isaías experimentó. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos que Juan lloraba cuando él tuvo esa visión y esa desesperación. No había nadie que abriera el libro, que eso recordaba a un ritual que había en ese tiempo. Los reyes de Israel recibían una copia del libro de la ley, el cual los habilitaba. Se comprometían ellos a seguir esos principios. Ahora creo que pálidamente se sigue eso en los gobiernos de este mundo. La gente pone una Biblia ahí casi por formalidad, por ritual, pero no sucede como debería ser aparentemente. Pero en ese tiempo sí, y entonces ahí se denota ese libro, ese rollo más bien del cual habla la Biblia, era el rollo de la salvación, donde está escrito toda la historia humana y por qué Dios puede salvar al ser humano. Creo que valdría la pena que vayamos a esta visión que encontramos del trono de Dios, aunque ya hemos estudiado un poquito de Apocalipsis 5, pero vamos a ir ahora a Apocalipsis 4, donde hay una correspondencia con la visión que habíamos estado leyendo de Isaías. Tal vez podemos leer aquí algunos versículos al principio. Bueno, la verdad que todo vale la pena leerlo, pero vamos a leer el versículo número 2 hasta el versículo número 8. Dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir:
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Amén. Muy bien. Aquí nosotros vemos nuevamente una visión del trono de Dios. Claro, Apocalipsis 4 se complementa con el siguiente capítulo, el capítulo 5, donde ya en esa escena, en el capítulo 5, aparece Jesús, aparece el Cordero. Aquí tenemos también la visión de la descripción del trono de Dios, el trono universal desde donde Él comanda. Incluso después de que Jesús murió y resucitó, hay seres humanos que ascendieron al cielo con Él, que son como los primeros trofeos de su victoria en la cruz del Calvario. Y se cree que, por ejemplo, cuando se habla de estos 24 ancianos que están ahí vestidos de ropa blanca, son seres humanos ya que han alcanzado a llegar al trono de Dios en virtud de que Jesús los resucitó, porque nunca en la Biblia se ve a los ángeles descritos de esta manera que lo encontramos en Apocalipsis 4, pero esto es un preludio de lo que va a venir luego, que es la exaltación de Jesús después de haber ascendido al cielo y haber sido recibido en el cielo y haber sido aceptado su sacrificio en favor de los seres humanos. Amén. Así que, nuevamente, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es cómo el cielo mismo está imbuido, está completamente compenetrado en la salvación de los seres humanos, y que de toda la actividad Dios podría estar activo en el universo creando mundos, creando galaxias, lo que sea, pero a mí me gusta pensar y me gusta ver esto, que el ser humano tiene una mención especial en el trono de Dios, especialmente ahora que Jesús, quien es nuestro hermano mayor, quien con cuerpo humano como el nuestro, un cuerpo claro ya glorificado, pero porque Él ascendió ya al cielo, pero Él asumió la forma humana, y eso es una garantía que un día nosotros también vamos a estar Amén. En ese lugar, pero todo por su gracia. Creo que nosotros deberíamos más a menudo, hermano Gerson, dejar que nuestra mente se espacie y dejar que estas verdades puedan ser asimiladas, porque en este mundo vemos caos, vemos dificultad, y Satanás nos tiene distraído con noticias aquí y allá, y esto y lo otro, y las noticias fluyen todo el tiempo, y todo el tiempo estamos viendo que estamos aquí. Tal vez hay que dar un poquito estas cosas de esta tierra, y hay que atender cosas aquí, pero elevarnos y tener una esperanza en nuestro corazón, y cuando las cosas no salgan bien, no vayan como nosotros queremos, recordar, pero este no es mi hogar, mi meta es estar ahí junto al trono de Dios, porque Él lo ha prometido. Amén. Bueno, qué hermosa visión, porque creo, pastor, que cuando reflexionamos en esto y le invitamos a que podamos hacerlo juntos, reflexionar en el trono de Dios, nos daremos cuenta que la única razón por la que estaremos con Jesús por la eternidad es por lo que Él logró, y nuestro deber es simplemente entregarle nuestro corazón. Me gustaría, pastor, en ese sentido, que orara por nosotros para que podamos tener esa visión nosotros, a la luz de la Biblia, estudiando la Biblia, que Dios pueda abrir nuestros ojos y contemplar su maravillosa gracia y nuestra necesidad de Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta visión que tu palabra registra de ese lugar donde nuestra salvación está siendo lograda, donde nuestra salvación está siendo registrada. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Ayúdanos, Señor, para no faltar a la cita que tenemos al final de la historia de este mundo contigo. Sabemos que si perseveramos, si somos fieles y si aceptamos cada día a Jesús en nuestro corazón, vamos a estar en ese lugar. Ayúdanos, Señor, para que esto nos dé esperanza, consuelo, confianza en medio de las vicisitudes de esta vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.